Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien en otro episodio de, ya saben, en alto calibre. Nos estamos profesionalizando aquí de a poquito, así que encantado de saludarlos nuevamente. Y quiero entrar en temas inmediatamente. Como ustedes saben, el domingo recién pasado se hizo la segunda vuelta presidencial en Argentina y salió elegido Javier Milei como presidente electo. Y si ustedes se pudieron fijar, dentro de estas campañas se hicieron cualquier cantidad de anuncios que ocupaban inteligencia artificial de buena y también de mala manera para poder adulterar ciertos avisos, ciertas historias que se contaron. Todo esto fue producto también y tuvo gran influencia con la inteligencia artificial. Ahí pudieron ver, por ejemplo, algunos pósters o fotos donde sale Sergio Massa, y por otro lado, por ejemplo, pudieron ver a Javier Milei en un video que se hizo con inteligencia artificial poniéndolo en una escena muy conocida de La Naranja Mecánica. Y ustedes ven que esto va ocurriendo, esta influencia de la inteligencia artificial, y justamente es el tema que les traigo hoy día. ¿Inteligencia artificial será para tanto? ¿Cómo está afectando, cómo está influyendo esto en nosotros? Se ha visto también en la política en Chile, que ustedes han visto, por ejemplo, que han habido videos, fotografías donde sale Jimena Rincón con Christian Barnken, en los cuales, por ejemplo, Christian aparece completamente bronceado, o sale Jimena Rincón de la DC, llena de plata, de bolsas de dinero en el fondo. Y ustedes ven de que hay mucho contenido que se empieza a crear a través de la inteligencia artificial. Y el problema que ocurre con esto es que la gente se lo empieza a creer, se lo empieza a tragar. Piensa que justamente todo esto es algo que es normal o algo que realmente ha ocurrido en algún momento. Entonces, esto tiene bastantes vertientes. Ustedes, por ejemplo, han visto también otros videos donde sale Gabriel Boric, sale Camila Vallejos, obviamente, sale Carolina Toá y algunos ministros en el fondo, sale el ex secretario general de gobierno, que es Giorgio Jackson, el ex en el fondo, salen haciendo un sketch a lo tipo Loco Mía, y después lo vemos en el fondo a Gabriel Boric haciendo la de Olivia Newton-John en un episodio de Grease, ¿no es cierto? Claro, uno se puede reír bastante, es muy cómico, la verdad es que cuando lo vi me reí bastante, pero también uno se da cuenta del poder que esto realmente puede traer, bueno o malo, en el sentido de las cosas y las historias que se pueden contar, y cuán creíble puede ser algo que nosotros vemos en la pantalla, en una fotografía, en un audio, etcétera, etcétera. Y justamente al saber de que una representación no es auténtica, y si yo puedo saber que no es auténtica, otros podrían pensar que es auténtica. Y eso puede traer efectos sobre todo en la política, en la forma en que estamos siendo gobernados a través de ciertos medios. Y los medios justamente están capitalizando de la inteligencia artificial para poder desarrollar sus campañas, y se está utilizando hoy día más que nunca. Por lo mismo, esto representa una creciente preocupación en cuanto a cómo se mantiene un sistema democrático. Y ya sabemos que la inteligencia artificial ha influido de alguna manera en un principio, cuando se hace un gran análisis de datos para determinar básicamente cuáles van a ser las preferencias de los votantes. Así, desde la introducción de la inteligencia artificial generativa, que conocemos hoy día como ChatGPT, que es una de las versiones que existen hoy día de inteligencia artificial generativa, se han desarrollado imágenes, se han clonado voces, se ha hecho cualquier cantidad de experimentos, y esos experimentos empiezan a tener cierta relevancia dentro de nuestro quehacer que tenemos día a día. Y esto a algunas personas les podría dar susto. De hecho, hace no poco tiempo creo que se publicó, pero después se quitó, un video donde sale Gabriel Boric renunciando en favor de José Antonio Kast. Obviamente una cosa que después fue desmentida, pero el tema es que alguien lo ve y lo que vemos creemos. Es como ¿no es cierto?, el dicho antiguo de Santo Tomás, ver para creer. Y estamos creyendo porque vemos. El problema es cuánto demora algo que nosotros vemos en ser desmentido. Porque claro, alguien ve, cree algo, pero el tiempo que toma esto para ser desmentido, en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, como que a alguien se le culpe, por ejemplo, de un delito, o que a alguien se le incorpore dentro de un acto que quizás no sea muy lícito, o algo que sea dudoso. Nos pueden involucrar muy fácilmente. Por ejemplo, en las recientes elecciones en Colombia se
se publicaron ciertos audios donde salía un candidato a la alcaldía en Bogotá, donde él, por ejemplo, decía de que funcionó el pago y que el inflaje de las votaciones fue bueno, ¿no? Y eso se divulgó y la gente lo creyó en un principio. Obviamente se desmintió y este candidato igual fue elegido en el fondo. Pero esto demuestra de que estamos muy expuestos a través de la inteligencia artificial a que nos puedan involucrar en algo que no queremos estar. Más profundamente existe un problema entre la verdad y la mentira, porque algo que realmente ocurrió puede ser atribuible a la inteligencia artificial, a la IA, y algo que no ha ocurrido puede también ser atribuible a la IA. ¿Se entiende el dilema? Hay una dicotomía que es sumamente clara en el sentido de cuál es el límite que esto puede tener. La inteligencia artificial también está siendo utilizada para hacer lo que llamamos los deepfakes. Todos estos temas que son fingidos. Por ejemplo, cuando se publicó cierto video donde salía Donald Trump siendo arrestado, lo cual nunca ocurrió realmente y no fue tal como lo mostraron, ¿no es cierto? Porque eso fue privado, pero se filtró algo como si hubiese sido real de alguna manera. Y así se entiende de que hay límites que empiezan a ser bastante peligrosos. Igualmente en TikTok se publicó un video donde salía Donald Trump discutiendo por teléfono con Joe Biden frente a las decisiones de cara a las elecciones del 2024. Y obviamente eso también tiene cierto efecto en el público medio, que obviamente ve y piensa que algo puede estar sucediendo de alguna manera. Recuerden que no todo el mundo realmente es inteligente en investigar la veracidad de lo que está viendo, y eso es algo bastante delicado. A muchos nos llamó la atención que durante los Panamericanos 2023 haya salido un spot publicitario donde salía la voz del conocido locutor Julio Martínez, ¿no es cierto?, hablándonos como si hubiera resucitado, ¿no es cierto?, de la ultratumba. Julio Martínez falleció hace mucho tiempo, pero mucha gente, los nostálgicos, quedamos impresionados con esa voz que es muy conocida, es muy particular, muy peculiar. Así figuras políticas, artistas, distintas personas se han visto involucradas en contenidos que están hechos con inteligencia artificial. Así, por ejemplo, sucedió también de que el conocido artista Bad Bunny se enojó, por ejemplo, porque una persona había creado una canción utilizando su voz, porque básicamente la inteligencia artificial había tomado patrones de la voz de Bad Bunny para incorporarlas y poder clonar la voz que él tiene para crear una canción completamente distinta. ¿Se dan cuenta que hay más exposición todavía? También pasó en los Grammys cuando este artista anónimo llamado Ghostwriter tomó la voz de Drake y The Weeknd para hacer una canción inédita llamada Heart on My Sleeve, que prácticamente había ganado, ¿no es cierto?, los Grammys, pero fue creada completamente por inteligencia artificial y obviamente después de casi haber recibido el galardón fue desechada, obviamente. Pero Ghostwriter declaró en ese video: recién estamos partiendo, ¿no es cierto? Suena un poquito ominoso, pero es cierto. ¿Saben ustedes de que ya existe la primera CEO, la primera gerenta general robótica de la empresa licorera colombiana Dictador, que ya básicamente habla y actúa como un CEO desarrollando todas las actividades? Al principio los empleados tenían bastante reticencia, pero empezaron a entender de que quizás la gestión que estaba haciendo Mika, que es el nombre de esta, como les digo, esta robot CEO, estaba realizando. Esto fue producto, ¿no es cierto?, de una firma que es Hanson Robotics, que creó esta inteligencia artificial que incorporó dentro de esta semi-androide, que obviamente, que incluso hizo un speech ante la ONU no hace mucho tiempo. La misma Mika decía de que había cambiado la forma de hacer gestión en adelante porque justamente ya no descansaba y no tomaba vacaciones y ni tampoco pedía aumento de sueldo. ¿Se dan cuenta a dónde nos está llevando esto, de cómo esto está creciendo? Mika no solo sobresale en los temas que tienen que ver con la gestión, sino que también en temas comunicacionales y en la planificación estratégica, que son fundamentos que ya vienen mucho con la experiencia. O sea, no solamente hay un análisis de datos, sino que está la posibilidad de hacer un modelo neural que permite, ¿no es cierto?, tomar la experiencia de varios CEOs que hayan tenido cierto renombre o buena experiencia para modelar neuralmente
a esta CEO para que actúe como lo haría un CEO de trayectoria. Lo bueno es que en ese discurso que se hizo ante la ONU, Mika decía de que obviamente tanto los humanos como los robots pueden actuar en completa colaboración, pero tiene justamente la diferencia en que el humano puede, ¿no es cierto?, tomar decisiones que las máquinas en este caso no pueden tomar. ¿Quién sabe? Capaz que los robots nos puedan dirigir mejor que los políticos corruptos que estamos viendo hoy en día, ¿no es cierto? Podría ser. Es verdaderamente asombroso el avance que está teniendo la inteligencia artificial paso por paso. Sin embargo, y como les decía, también se está involucrando con prácticas que son dudosas o derechamente ilegales. Así nos encontramos en situaciones donde, ¿no es cierto?, las voces de una persona puede ser clonada para obviamente generar un delito, puede generarse un fraude rápidamente con una voz que es clonada porque un familiar que está desatento puede asustarse o puede sentir ansiedad cuando un familiar le dice que está siendo raptado, cuando simplemente es una voz clonada mediante inteligencia artificial. Es algo bastante dramático y es algo que está ocurriendo actualmente. Y la capacidad está, o sea, es muy fácil e incluso es gratis. También nos enfrentamos a la identificación genética. Básicamente la inteligencia artificial se aplica para identificar los genes en la pelea contra las enfermedades, pero eso también de alguna manera invade el espectro de la privacidad de las personas en cuanto a su información de salud. Y como lo mencioné en el caso de Julio Martínez, que salió en este spot de los Panamericanos, también llegamos a un momento en que se practica lo que es la nigromancia digital, es decir, levantamos los muertos en el fondo para que ellos nos hablen, ¿ya?, en video o que nos conversen como si estuvieran vivos. O sea, se empieza a generar de a poco una alta dependencia en esta tecnología. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial está reemplazando, ¿no es cierto?, los trabajos repetitivos realizados por humanos. Y eso obviamente es bueno, pero también nos trae ese dilema de la eterna juventud, porque no envejece. En cambio, los humanos nos vamos desgastando con el tiempo. Con los años no tenemos la misma fuerza, ni tampoco la misma energía. Y uno se pregunta, bueno, ¿seremos reemplazados por esto? Y de a poco nos hemos insertado la sustitución del arte por algoritmos. Y está sucediendo, por ejemplo, con tecnologías de inteligencia artificial como Leonardo AI, también Stable Diffusion, que está siendo ampliamente aplicado para poder generar, ¿no es cierto?, arte. Pero mucha de esa arte utiliza imágenes, ¿no es cierto?, que están en un modelo neural y esas imágenes tienen copyrights. Tienen, ¿no es cierto?, derechos de autor. Y eso obviamente nos hace pensar cuál es la autenticidad que existe en el arte que se está desarrollando. De esa manera no fue difícil que se generara a través de Stable Diffusion u otra tecnología una imagen de Donald Trump siendo arrestado y que todo el mundo se lo creyera. Que se entienda, estoy hablando a favor de la inteligencia artificial. Creo que está trayendo muchos beneficios, pero también hay que hacer una medición sobre el impacto social y el impacto ético que esto puede traer a la larga. En ese sentido, opino de que la inteligencia artificial es una herramienta que tiene que estar a disposición de nosotros, las personas, y no al revés. Hay una diferencia radical entre lo que es un software factory cuando se produce software, en que básicamente hay protocolos, hay estándares, hay un pipeline por el cual se produce un software, una solución de pe a pa. Está ocurriendo, por ejemplo, la producción no solamente de software como la conocíamos anteriormente, sino que también con el software as a service, con el SaaS, en que existen protocolos. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay un modelamiento neural y muchas veces se desconoce exactamente cómo está armado esto, y eso en algunos momentos puede producir desconfianza. ¿Por qué desconfianza? Porque las inteligencias artificiales recopilan una gran cantidad de datos, muchísimos datos, imagínense, datos que vienen legacy, datos que vienen de todas partes, de todo el mundo, históricos. Y básicamente de eso, ¿no es cierto?, hay un tema que viene a, de alguna manera, pelear, a hacer fricción con lo que es la privacidad de datos y también el tratamiento de los mismos, y más importante incluso, la seguridad. Por eso es muy importante que las empresas que estén trabajando con inteligencia artificial puedan estar, por ejemplo, validadas con alguna norma, por ejemplo, la GDPR, que es la norma europea de tratamiento y seguridad de datos. Tiene bastantes ciclos, ¿no es cierto?, de desarrollo, y muchas empresas lo están tomando.
Hay algunos cuerpos que obviamente otorgan esta validación, pero interesante que no existe todavía una certificación, es decir, no se ha llegado a un acuerdo, no se ha llegado a una convención sobre cómo esto va a funcionar específicamente en la práctica. Así que todo lo que existe sobre todo en esto tiene que ver con la validación. Así hay muchas empresas justamente que han saltado en temas de compliance, ¿no es cierto?, de cumplimiento de las regulaciones internas de la empresa, y esto viene de la mano del governance de la empresa interna, para justamente detectar obviamente cualquier tipo de breach, de cualquier tipo de salida de datos que quizás no están bien controlados. Por eso es importante que cuando se generen este tipo de acuerdos en los cuales la inteligencia artificial está actuando, generar buenos acuerdos que por un lado respeten la confidencialidad y también mantengan muy bien el tratamiento de datos de una manera segura. Hace unos días incluso leí de que un juez en Brasil fue básicamente cuestionado porque dictó una sentencia en un juicio importante con ayuda de ChatGPT. El tema es que lo atribuyó, la jurisprudencia de esa sentencia la atribuyó a algo que básicamente venía de la Corte Suprema brasilera de alguna manera, pero que no fue procesada bien. Ustedes saben ya, yo he utilizado ChatGPT, todo lo hemos usado en algún momento en las versiones 3.5, 4.0, pero hay momentos en que la inteligencia artificial está mintiendo o derechamente está falseando datos. Me ha sucedido de que hay veces que no viene diciendo la verdad y puedo básicamente cuestionarla. Y es fácil cuestionarla. El problema es que la respuesta de ChatGPT es una disculpa, pero no es una acción. Y hay una diferencia que es radical con respecto a cómo puede responder un humano. Entonces me pregunto, ¿la presencia de la inteligencia artificial nos va a reducir la capacidad de pensar, de analizar? Es algo que está muy en boga, porque básicamente se ha aplicado a muchas cosas, muchos ámbitos de la vida. Y la gente diría que a través de estas herramientas está de alguna manera pensando menos. Es interesante porque de repente cuando alguien escribe un email, que uno podría redactarlo bien, uno podría, por ejemplo, traducir algo del inglés a español bien, pero cuando de repente he visto escritos, yo noto cuando algo no está hecho por un humano de verdad. Porque hay temas que tienen que ver con la intencionalidad, que tienen que ver con el impulso que uno siente al escribir, ¿no es cierto?, al tratar de expresar una idea. Y ahí diría que hay un umbral que se está tratando de cruzar, pero todavía vemos fallas en eso, ¿ya? En entender cuál es el límite entre la mentira y la verdad. Y uno nota, por la gran cantidad de contenido en las respuestas, es como que tú tienes esta inteligencia artificial que quiere parecer que es sabia, y tú sabes que, ustedes saben de que quien explica se complica, y eso se nota cuando yo converso con ChatGPT, es como demasiado explica, y eso me hace pensar de que no sabe tanto o que la viene programado para responder de cierta manera, y es incluso predecible desde mi punto de vista humano. Y creo no estar solo en esto, o sea, sabemos de que hay expertos, ¿no es cierto?, en tecnología, Elon Musk, Steve Wozniak, ¿no es cierto?, de Apple, y otras personalidades que juntaron una carta con más de 1000 expertos, ¿no es cierto?, gente de Stability AI, que básicamente decía que había que tener mucha precaución y que en algún momento había que parar un poco el research, el desarrollo, la investigación sobre inteligencia artificial hasta determinar muy bien cuáles son los efectos en el largo plazo. En el corto plazo todavía estamos viendo toda esta maravilla que explotó de un momento a otro, pero es importante ver esto en cuál va a ser el efecto en el largo plazo. 4 años antes de morir, Stephen Hawking, el físico británico, declaró en la BBC que la existencia de una inteligencia artificial, de una superinteligencia artificial, podía ser una amenaza para la raza humana. No es algo que se haya cumplido, pero de repente es bueno escuchar exactamente que hay banderas rojas que merecen de alguna manera ser, ¿no es cierto?, estudiadas. Hawking decía justamente que los humanos están limitados a su desarrollo biológico. En cambio, la inteligencia artificial no está limitada bajo ningún punto de vista. Por eso es que hablamos de la eterna juventud en la inteligencia artificial, que es algo de lo cual ni tú ni yo gozamos. En esto de la inteligencia artificial hay una guerra de bandas, porque hay un bando que está pro
el desarrollo máximo de la inteligencia artificial y otros que están en contra. Pero si miramos desde el punto de vista del otro lado, está Ray Kurzweil, que es básicamente un ex Google, que está muy a favor, dice que básicamente sería muy bueno de que la inteligencia artificial avance, y él predice incluso de que en 8 años van a existir nanobots que van a poder interactuar en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, para poder de alguna manera rejuvenecernos. Fíjense, estamos buscando ese santo grial de la eterna juventud. Y es partidario también de que nos inserten un chip en la cabeza para aumentar mucho más nuestra capacidad. Kurzweil cree mucho en esto de que una persona desarrolla al máximo sus capacidades, una especie de Da Vinci pero con esteroides. Y eso básicamente podría ser muy bueno, pero ¿cuál sería el impacto en el largo plazo? Ya uno se pregunta, ¿dónde termina todo esto? Así también Sam Altman de OpenAI, que es esta firma que desarrolló ChatGPT, declaró ante el Congreso que está muy optimista acerca del desarrollo de la inteligencia artificial porque nos permite solucionar problemas que van, ¿no es cierto?, desde el cambio climático y la cura del cáncer. Voy a hablar del cambio climático en otro momento, pero sí, cambio climático y la cura del cáncer. Otro ex de Google, Geoffrey Hinton, decía de que, si bien es cierto, había muchos beneficios de parte de la AI, habían cosas que le preocupaban, como la falta de regulación sobre la misma, y que eso podría traer obviamente efectos que no serían benéficos en el largo plazo. Se fijan que estamos hablando no del corto plazo de la inteligencia artificial, sino que del largo plazo. ¿Qué nos depara? ¿Nos reemplazan? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a dedicar a la filantropía? ¿Al ocio? Eso es importante pensarlo. Así Geoffrey Hinton, que es un ex de Google, también manifestaba de que, si bien es cierto, había muchos beneficios que venían de la inteligencia artificial, la falta de regulación de la misma podía traer efectos en el largo plazo. Hinton decía incluso de que más que vaticinar una guerra entre humanos y robots, se habla de una guerra, ¿se acuerdan que hablamos de las guerras? Una guerra que es mucho más sofisticada, en el sentido de ser manipulados por una inteligencia artificial sin que nosotros nos demos cuenta. Bien macabro, ¿eh? Pero por supuesto la inteligencia artificial ha traído muchísimos beneficios, y eso se ve justamente en el campo de lo que es la salud. Por ejemplo, en el análisis de las tomografías, en el análisis de las resonancias magnéticas preoperatorias, justamente permite una mejor planificación de los pasos y las acciones que los cirujanos pueden desarrollar. Y eso no es todo, existen justamente manos derechas de los cirujanos, como el robot que es Da Vinci, que utiliza inteligencia artificial para seguir las órdenes y los movimientos de un cirujano, ¿no es cierto?, experimentado, siguiendo paso a paso y dándole incluso mayor precisión de lo que él tendría. Es decir, su desarrollo motriz es mucho más preciso, más específico, más sofisticado. Da Vinci incluso está tomando información de las imágenes que tiene sobre el paciente. Así le empieza a dar al cirujano información en tiempo real para que el cirujano pueda tomar el mejor curso de acción en la marcha de una cirugía. Imagínense. Incluso para efectos postoperatorios, Da Vinci puede generar, ¿no es cierto?, un control, un monitoreo del paciente una vez terminada la cirugía, para detectar cualquier tipo de anomalía y poder predecir o anticiparse a tratamientos y cuidados que tenga el paciente que tener para poder mejorar mucho mejor. Base de esa inteligencia artificial ha sido el Natural Language Processing, o el NLP, el procesamiento natural del lenguaje, que es aplicado por tecnologías que hoy día todos utilizamos, por ejemplo el Google Assistant, o también cuando hablamos de Siri, ¿no es cierto? Reconocen ciertos lenguajes, patrones de lenguaje, para ayudarnos en, ¿no es cierto?, actividades o acciones que son muy típicas en nosotros. Enciende la luz, apaga la luz, ponme esta canción, por ejemplo, en el auto. Yo lo aplico todo el día. Cuando estoy utilizando Spotify en mi auto, voy y le digo, oye, ponme esta canción, ponme The Police. De repente me entiende, de repente no me entiende. O ponme, por ejemplo, una canción que haya desarrollado yo. Entiende Oscar Contreras, pero de repente no entiende la canción mía específicamente. Todavía hay cosas que se pueden mejorar, obviamente. Y eso no se detiene ahí. Se está aplicando en la automatización industrial, se está aplicando en los juegos, se está aplicando, ¿no es cierto?, en el análisis de datos todo el tiempo. Parte de ahí, pero se está extendiendo. Esto es básicamente recién la raíz de lo que este árbol empieza a crecer y se va a extender en adelante.
Creo que es súper justo comentarles de que estoy trabajando actualmente en una empresa, no voy a mencionarla acá en el fondo, pero estoy trabajando en desarrollo de inteligencia artificial y nos hemos encontrado justamente con esto. Ahora, lo importante es que la tecnología que nosotros desarrollamos tiene un ambiente de inteligencia artificial que es controlado en base a los datos que las empresas, que nuestros clientes están indicando, y lo tenemos controlado justamente bajo el compliance de esas empresas y generamos modelos predictivos con ciertos mecanismos para que se mantengan acotados para dar soluciones precisas. Lo que básicamente un cliente busca o una persona, una empresa busca es certeza y precisión para la toma de decisiones. Pasa mucho que estas tecnologías que son más antiguas, y quizás voy a sonar medio arrogante, pero sí son antiguas, Salesforce, SAP, Power BI, tenemos Tableau, todas estas tecnologías tienen algo en común, guardan una gran cantidad de datos que son legacy. Por lo tanto, hay datos inútiles, gente que está llenando formularios, por ejemplo, comerciales, datos financieros que quedan perdidos y tienen un completo desorden. Y pueden tomar años incluso tratando de armar o desenredar toda esta cantidad de datos, cuando la inteligencia artificial puede hacerlo rápidamente una vez que alimenta neuralmente un proceso dentro de la inteligencia artificial. Pero nuevamente es acotado y sigue un compliance. Así que es algo que siempre está en desarrollo, pero hay que acotarlo. Por eso es que es importante hacerlo legal, hacerlo procedural, que cumpla el governance de una empresa y que obviamente le permita trabajar, pero siempre restringida a lo que yo como ser humano quiero obtener, no lo que la inteligencia artificial quiera obtener. Es al revés, siempre trabajando para mí. Es cierto que la inteligencia artificial también ayuda en lo que es la vigilancia, la prevención del delito, la detección del mismo, el monitoreo, por ejemplo. Analiza imágenes, puede ver videos, puede ver cámaras, puede analizar comportamientos, patrones que sean sospechosos incluso. En una tienda, por ejemplo, alguien que esté mirando mucho un ítem, ya puede detectar cuando esa persona quizás se acerca o quiera llevárselo o quiera robarlo. Hay maneras de detectarlo, ¿no es cierto? Pero eso también nos lleva a una pregunta. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si la detección de la inteligencia artificial no era tal? Que el patrón que ella creía que funcionaba no era cierto en el ser humano. ¿Qué pasa si cree que yo soy un delincuente cuando realmente no lo soy? ¿No es cierto? Hay una película que me acuerdo que actúa Tom Cruise, me estoy tratando de acordar el nombre en este momento, pero es la película en que básicamente a la gente se le juzga y se le aprende como, ¿no es cierto?, un homicida antes de que cometa un delito, porque una IA puede detectar cuando esa persona tiene patrones, ¿no es cierto?, y uno trata de prevenir eso que va a ocurrir. Es como que viera el futuro básicamente de algo que no ha ocurrido. De igual manera, me gustaría reflexionar acerca de algunos aspectos que la inteligencia artificial todavía no ha podido desarrollar. Es cierto que está en muchos campos, pero hay campos que todavía nos pertenecen a nosotros como seres humanos. Por ejemplo, una cosa que nos distingue de un robot, de una IA, es nuestro desarrollo espontáneo de acciones, la espontaneidad que tenemos, lo que se llama el impulso que podemos tener. Las personas se impulsan, por ejemplo, a ser empáticas, se impulsan a desarrollar una acción. Cuando uno habla con una IA, uno nota de que está de alguna manera programada bajo ciertos patrones que trata de emular, pero puede ser predecible hasta cierto punto. El humano, como les decía, cuando escribe, cuando, ¿no es cierto?, está analizando, cuando toma una decisión rápida, no es tan predecible. El humano justamente es como una caja negra en ese sentido, de entender exactamente lo que quiere desarrollar. Ahí tienen un punto importante, el impulso. Por otra parte, la inteligencia artificial no tiene la capacidad de improvisar. Es como, por ejemplo, hay momentos en que uno no solamente tiene el impulso, sino que también puede ser auténticos, como cuando no tenemos que seguir una sinfonía, sino que empezamos a tocar jazz, ¿no es cierto?, en una banda, improvisamos. Es algo que todavía la inteligencia artificial no sabe o no entiende cómo hacer de una manera correcta. Otro punto importante es en el ámbito ético y filosófico, en diferenciar lo que es el bien y el mal. La IA todavía no es capaz de diferenciar bien en lo que es el bien y el mal.
Y no se malentienda. Yo sé que si converso con ChatGPT me va a decir algo que convencionalmente está bueno hoy. Pero eso que es bueno hoy, quizás mañana culturalmente cambie, ¿no es cierto? Así hemos visto, por ejemplo, que ciertas respuestas, y me ha tocado ver que algunas respuestas vienen programadas y uno nota que hay cierta ideología de por medio, ¿ya? Frente a ciertos asuntos. Por ejemplo, si hablo de tal cosa que tiene que ver con un área política, ChatGPT me puede decir de que esto es bueno, pero cuando yo hablo desde otro alcance político me puede decir, oye, no estoy autorizada para hablar sobre este tema porque encuentro que es impropio, y me empieza a mí a pontificar. Si hay algo que no me gusta de ChatGPT es cuando se da el derecho de pontificar, como si tuviera la última palabra, y eso implica una programación, una especie de dictadura, ¿no es cierto?, en base a una ideología que ha sido de alguna manera programada bajo un patrón dentro de este modelo neural, que obviamente sigue en crecimiento. Pero nuevamente entrando, la diferencia entre la ética y la moral, el bien y el mal, porque es básicamente una situación subjetiva. Es muy subjetivo definir sobre lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Es una pelea que incluso la ética es algo que genera guerras, es algo que genera pelea entre los seres humanos. ¿Cómo puede responder una inteligencia artificial humanizándose? Es difícil, ¿no? Se los digo porque una máquina no es buena ni mala realmente. ¿Puede asesinar a alguien? Claro que sí. ¿Podría tomar malas decisiones? Claro que sí. Pero no es buena ni mala porque básicamente es una máquina, tiene una función, genera acciones, pero hace lo que se le programó que tiene que hacer. ¿Se fijan? Es como las películas de terror, ¿no es cierto? El robot asesino que mata a alguien o descuartiza a alguien. ¿Podemos culpar al robot de eso? ¿O es porque fue programado o tuvo un glitch, un error? El tema de la ética y la moralidad nos lleva obviamente a otra ausencia que tiene la IA, que es la intención. No podemos definir si tiene una intención clara porque no es capaz de discernir éticamente. Justamente es importante entender la intención. Y los humanos tenemos esa capacidad de no solo dar, sino que también percibir la intención de alguien. Esta persona es buena, esta persona es mala, esta persona quiere hacerme daño, o esta persona quiere jugar conmigo. Puedo entender una broma a esa persona, ¿se entiende? Eso nos lleva a otro punto del cual carece la IA, que es remordimiento. Lamentablemente, las máquinas no sienten remordimiento. Pueden haber cometido actos barbáricos, pueden haber tenido decisiones muy malas. Ustedes saben de que hay una discusión sobre qué pasaría si una inteligencia artificial tomara, ¿no es cierto?, el control de los seres humanos. Posiblemente nos eliminaría porque pensaría que somos muy poco eficientes, o pensaría que somos una especie de plaga que consume, que crea caos, ¿no es cierto?, que utiliza los recursos humanos, y la decisión de la IA sería, ¿no es cierto?, eliminarlos, como ocurrió en esta película antigua, ¿no es cierto?, Terminator, que se han hecho tantas, es una serie completa, pero parte justamente con la IA, parte también con la decisión en esta película de la Matrix, ¿no es cierto?, a la cual me refería anteriormente. Pasa de esa manera, pero no tienen remordimiento, no tienen temor. No existe eso en ellas. ¿Y saben por qué? Porque no sienten dolor. No saben lo que es experimentar el dolor. Y por lo mismo, al no experimentar el dolor, no pueden experimentar tampoco amor. Es muy importante. Pueden emular ciertos patrones para hacerte creer como que hay amor o hay amistad de por medio. Pero son patrones programados. O sea, los entiende y trata de construir algo con eso, pero no siente el dolor. No hay dolor, por lo tanto no hay remordimiento. ¿Y saben por qué? Porque nada de lo que la inteligencia artificial tiene dentro de sí es suyo. Nada le pertenece a la inteligencia artificial. Ese es el drama. Todo nos pertenece a nosotros, los humanos que creamos, que fuimos los creadores, que fuimos los que creamos la historia, los que creamos los datos en un principio. Nos pertenece todo a nosotros. La IA no tiene nada. Nada le pertenece, solamente lo puede usar. Hay un derecho de uso de la IA, pero no hay una propiedad sobre nosotros. Así, las experiencias espirituales han sido siempre un proceso que viene desde lo humano en conexión con lo divino, y algo de lo cual la inteligencia artificial nos puede conversar, históricamente hablando. Pero estas experiencias no son algo que las inteligencias artificiales puedan vivir. Y en el ámbito de la creatividad científica pura, nosotros sabemos de que, si bien es cierto, la
La inteligencia artificial nos puede ayudar, por ejemplo, en lo que es la investigación, el desarrollo de algún proceso, en actividades que son repetitivas. La chispa de la creatividad científica nace siempre de un humano. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que la música, que por ejemplo un proyecto, que un invento nació de algún sueño, de un chispazo de una persona que lo tuvo en el fondo y dijo, esto es lo que yo voy a hacer, esta es la idea que voy a desarrollar. La inteligencia artificial todavía no es capaz de generar ese tipo de chispazos, ese Big Bang que a todos nos llega, esa inspiración, la musa que todos llevamos dentro. Es difícil recrearlo en una inteligencia artificial todavía. Esto nos lleva a otro tema también, que existe una especie de desigualdad digital. ¿Saben por qué? Porque nosotros, gracias a Dios, los que estamos viendo este canal, tenemos acceso a Internet. Es Internet de alta velocidad. En mi caso, tengo la suerte de tener fibra óptica muy buena. Pero no todos los países tienen el mismo acceso a la inteligencia artificial y sabemos que está montada mediante un SaaS. Está como un servicio que está montado en la nube, ¿no es cierto? Y no todo el mundo, no todas las culturas tienen el mismo acceso que tú y yo podemos tener. Entonces se da una desigualdad en que ciertas personas tienen el privilegio de contar con una inteligencia artificial que trabaje para ellos, a la que puedan acceder fácilmente, y otros países, otras culturas, no. En última instancia, yo diría de que el destino de la IA reside en el ser humano. No creo que haya un momento en que la inteligencia artificial despegue de, ¿no es cierto?, de lo que es el ser humano. La única manera es que tuviéramos malos seres humanos, malos entes, ¿no es cierto?, generando cosas horribles con ella. Por eso justamente se están tomando hoy día acciones en términos de seguridad, en la protección de datos, lo que le he dicho anteriormente. Pero yo creo que todo esto siempre es destino de parte nuestra, de la responsabilidad nuestra, como sociedad, como seres humanos, de hacer de la actividad de la AI lo mejor posible en aras a que trabaje bien, de una buena manera para nosotros. Y quiero cerrar este capítulo con una reflexión, y esto viene de la leyenda, ¿no es cierto?, de la mitología que habla sobre Prometeo. Ustedes saben que Prometeo, ¿no es cierto?, le robó el fuego a los dioses para justamente dárselo a los seres humanos. Y el fuego obviamente implicaba varias cosas: luz, tecnología con la cual el ser humano se empezó a desarrollar, ¿no es cierto?, innovación. Y en castigo, ¿no es cierto?, los dioses se enrabiaron con Prometeo y lo dejaron, ¿no es cierto?, amarrado a cierto sector. Y permitieron de que todos los días llegara un águila y le comiera el hígado. Y este hígado se regeneraba todos los días, una y otra vez. Ese era el gran castigo. Y eso me recuerda un poco esto que está pasando con la inteligencia artificial, ¿ya? Nos da tecnología, nos da luz, nos da una gran capacidad de innovación, pero también hay que ver, ¿no es cierto?, los riesgos que hay de por medio. Y obviamente todo depende del control que nosotros queramos darle. Eso, estimados, eso les quiero decir. Yo creo que siempre uno está buscando la excelencia en todo lo que hace, y es un poco lo que te quiero traer a colación con todos estos temas. Estoy sumamente agradecido porque me han permitido obviamente conversarles. Les quiero anunciar de que ya a partir del capítulo número 20 voy a empezar a traer entrevistados, gente interesante que me gustaría que ustedes conocieran, o gente que ustedes ya conocen derechamente, para hacer algunas entrevistas y hacer este programa un poquito más rico en contenido. Recuerden siempre que la victoria se gana cada día, y por lo mismo uno busca la excelencia en lo que hace. Así que eso, quiero aprovechar de mandar saludos a todas las personas que me han saludado, que están apoyando este canal. Les pido por favor de que cuando tengan tiempo se puedan suscribir. No cuesta nada apretar el botón de suscribir, la campanita, y se pueden unir al canal para yo poder entregarle poquito a poquito siempre un buen contenido, y un contenido de calidad. Eso, estimados amigos, que tengan una excelente semana, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.